Bueno, damas y caballeros, amigos y amigas, compañeros y compañeras de mi programa de formación. Yo tenía una deuda con ustedes y hace un tiempo ya les había prometido que íbamos a empezar un curso de PHP, donde pues debido a los conocimientos que yo tengo en ese lenguaje de programación podría de pronto ayudarles, enseñarles y no enseñarles, porque yo pienso que ustedes tienen un buen nivel y podemos aprender de la mano, incluso porque pues les voy a enseñar a conocer algunas herramientas muy útiles para nosotros los programadores, que nos permiten pues hacer cosas grandes sin tener los conocimientos, porque muchas las veces la información está, la documentación está, todo el lenguaje de programación tiene su propia API que muestra información con respecto a ese lenguaje de programación, pero pues lo ideal y lo propicio, digámoslo así, es conocer la fuente de la información, saber dónde buscar y dónde podemos recurrir a consultar qué tipo de funciones podemos usar. Por ejemplo, la documentación de PHP la encontramos en una página, ya más adelante lo vamos a ir viendo. Por ahora pues quiero decirles eso, que vamos a aprender todos de la mano y que en lo posible y en lo que me sea posible yo los voy a colaborar y vamos a aprender. Entonces el propósito es ese, vamos a empezar, vamos a hablar de PHP entonces. Bueno, ¿qué es PHP? PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor, originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Cuando hablamos de contenido dinámico, hablamos de que son páginas que pueden mostrar información dependiente de la actividad del cliente, o es decir, podemos interactuar con el cliente, mostrarle lo que el cliente está buscando de manera correcta. Eso es lo que hace el dinamismo, nos permite consultar bases de datos, almacenar información en el servidor, guardar archivos, manipular imágenes, manipular muchos tipos de... O sea, esto es un tema bastante amplio. Es una gama demasiado amplia lo que podemos hacer con PHP y la flexibilidad que tiene con el contenido dinámico. Digamos que PHP asociado del lado del cliente, asociado a MySQL o un servidor de bases de datos, un motor de bases de datos, es una herramienta muy potente. Vamos a hacer un sitio totalmente usable, totalmente escalable y que interactúe con el usuario, que responda a las necesidades del usuario. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más podemos decir de PHP? Pues que PHP es un lenguaje de programación que, como les decía, tiene mucha flexibilidad, y aparte de eso, pues por tratarse de un lenguaje de programación de código libre, pues la compatibilidad con las demás tecnologías asociadas también que son de código libre, pues eso hace que se convierta en una herramienta potente a la hora de combinarse con más tecnologías también de uso libre, ¿cierto? Vamos a ver qué es PHP, cómo funciona PHP. Aquí hay una imagen con la que pretendo ilustrarles cómo funciona y para eso pues vamos a mirar cómo funciona. Aquí a este lado tenemos el cliente. El cliente puede ser el navegador web y la persona que está interactuando con el navegador web. Ese es el cliente, ¿sí? Digamos, acá podemos tener una aplicación web que tiene un formulario y ese formulario se genera al usuario llenar ese formulario, genera una solicitud al servidor, ¿cierto? El servidor, ¿qué hace? El servidor responde, el servidor recibe esa solicitud. ¿Qué hace con esa solicitud? Pues simplemente recibe, lee ese script, se lo pasa al intérprete, dice, esto va, el servidor dice, esto va para PHP, listo, PHP, le envía eso al intérprete de PHP, el intérprete de PHP procesa esa información, ejecuta ese script, dependiendo de las órdenes que contenga ese script, devuelve un resultado, se lo envía al servidor, el servidor le dice al cliente, tome, esto es lo que usted me ha pedido. Entonces, así de esa manera funciona. El cliente hace la solicitud, la envía al servidor, el servidor la procesa, mira para dónde va. Digamos que aquí este sería como un camino, muchos caminos. Podría ir para allá, podría ir para allá, podría ir para allá, podría ir para allá. Pero en este caso, como el código que estamos escribiendo ahí es PHP, simplemente lo que hace es lo que hace es enviarle al intérprete de PHP el código de PHP. PHP lo interpreta, lo procesa y lo devuelve al servidor. El servidor lo devuelve al cliente. Esa es la función. De esta forma es que funciona PHP. Entonces,
vamos a ver qué necesitamos para trabajar con PHP. Principalmente necesitamos 5 cosas: un navegador web, un servidor Apache, un intérprete de PHP, un gestor de bases de datos, un motor de bases de datos, un servidor de bases de datos, y necesitamos un editor de texto. No necesitamos más nada. El navegador, yo asumo que ya todos tienen un navegador, porque pues digamos que el navegador es como la principal herramienta de un computador, ¿no? O sea, ya es, si no tenemos un navegador sería como tener una finca sin agua. Sí, un poquito rara la analogía. Pero bueno, navegador web ya lo tenemos. Lo tenemos, listo. Servidor Apache. Esta herramienta es la que se encarga de hacer las veces como les estaba mostrando acá. Este servidor. Apache es un servidor realmente. Eso es un servidor web. El intérprete de PHP y MySQL. Estas tres herramientas las podríamos instalar una a una: instalar el servidor Apache, hacer las respectivas configuraciones, instalar el intérprete de PHP, instalar el MySQL y luego hacerlo funcionar todo de manera independiente cada una, pero pues que funcione en conjunto como tal. Pero pues es un proceso largo y engorroso, y tenemos hoy en día unas herramientas que contienen ya toda esa información. Por ejemplo, estamos hablando de Apache Friends, de lo que yo les decía al comienzo, de SAM, y en esta URL nosotros vamos a poder descargar todo ese conjunto que tiene Apache, el intérprete de PHP y MySQL. Como les decía, vamos a necesitar un editor de texto. Ese editor de texto, pues digamos que el que a mí me gusta, el que más uso y que me parece muy flexible, aunque no es gratis, es de pago, pero pues para buen colombiano no hay nada de pago. Nosotros lo podemos hacer funcionar. Yo tengo incluso una licencia, si alguien lo necesita se la puedo pasar. Y entonces, como les decía, este editor de texto es el que yo uso, el que más me gusta, me parece muy flexible, aparte que tiene muchos complementos maravillosos para la programación, que nos ayuda a ahorrar tiempo, que nos facilita la vida. No es un IDE, no es un entorno de desarrollo, sino más bien es un editor de texto muy potente, por cierto. Entonces vamos a ir a descargar el paquete de SAM, que contiene ya los tres: el servidor Apache, el intérprete de PHP y el motor de bases de datos MySQL, ¿cierto? Entonces, ya teniendo eso, ya teniendo eso, vamos a hacer lo siguiente: vamos a entrar aquí a Google y vamos a poner en el buscador Apache Friends, y ahí el primer resultado vamos a entrar, y aquí vamos a encontrar todo el conjunto de lo que nosotros necesitamos. Yo les recomiendo que descarguen la última versión de SAM, la que contiene ya PHP, soporte para PHP 7.1, que es la última versión de PHP, que pues incluye unas características fantásticas que ya vamos a ver en su momento cuando empecemos a trabajar con PHP, cuando estemos trabajando en el proyecto que vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por buscar nuestro sistema operativo. Como ya le dijimos que vamos a descargar la versión 7.1, aquí encontramos las distintas versiones. Aquí tenemos soporte para 7. Este es para Windows, este es para Linux, este es para Mac, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a descargar? Nosotros vamos a descargar la versión para Windows. Vamos a buscar, yo les recomiendo que descarguen la última, la que tiene soporte para PHP 7.1. esa tiene soporte hasta 7.0.15, y esta tiene soporte para 7.1.1. le dan descargar acá, pues miran dónde lo quieren guardar, o si se guarda por default en descargas, allí lo van a encontrar cuando termine la descarga. Ahora, para descargar el editor de texto que les hablaba, Sublime Text, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner en el buscador Sublime Text, y ahí en el primer resultado vamos a encontrar. Aquí es muy fácil realmente, solo tenemos que buscar Windows, decir la versión 164.32, y lo descargamos. Al descargarlo, pues ya vamos a encontrar pues los ejecutables, como todo programa. Yo lo voy a hacer, voy a entrar a la máquina virtual, porque yo en realidad
yo estaba trabajando sobre Linux, pero pues como ustedes tienen Windows, yo sé que la mayoría no tienen Windows, entonces vamos a hacer la prueba con Windows. ¿Sí? Aquí ya estamos en Windows, aquí están los dos ejecutables que yo he descargado previamente, y ahí vamos a encontrar, primero vamos a ejecutar este, yo ya lo tengo instalado, pero para que ustedes vean cómo se hace la instalación lo voy a hacer de nuevo. No es nada complicado, no es nada difícil, no tiene nada del otro mundo, es como todos los programas de Windows. Siguiente, next, pero para este programa necesitamos desactivar ciertas cosas que no vamos a usar. Aquí le vamos a decir que ok, le vamos a decir siguiente. Aquí por ejemplo es donde yo les decía, todos estos componentes, si nosotros realmente los fuéramos a usar, sería bueno dejarlos, pero pues no me parece justo sobrecargar el sistema con componentes, con el programa, porque son programas realmente sin necesidad, si no lo vamos a usar. Por ejemplo, empecemos de abajo hacia arriba. Este fake send mail no lo necesitamos, es para enviar, para permitir el envío dentro del localhost de emails, pero eso no lo vamos a usar. Perl tampoco lo necesitamos, pero lo voy a dejar. Ese sí lo voy a dejar por alguna razón. Lo voy a dejar. Tomcat no lo necesitamos. Tomcat es un servidor también, otro servidor para trabajar con Java también, para trabajar con PHP también. Pero si instalamos los dos podríamos tener conflictos después en caso de que llegaran a conseguir los mismos puertos, etcétera, etcétera. Aunque eso no sucede, pero podría darse el caso. Security Mail Server no lo necesitamos porque es precisamente también para controlar emails dentro del servidor local. FileZilla FTP Server es un servidor, es un cliente FTP, perdón, para subir archivos por vía FTP, valga la redundancia, a un servidor web remoto. ¿Sí? Pero nosotros no lo necesitamos. Este sí que lo necesitamos, MySQL sí lo necesitamos, y Apache también lo necesitamos. Entonces vamos a dejarlo ahí así como está. Este PHP Miami, ¿qué es? Este es una interfaz gráfica para trabajar con MySQL. Si no lo queremos, no lo instalamos, pero igual lo podríamos llegar a necesitar, porque cuando tengamos que visualmente crear una base de datos es mucho más fácil, aunque nos hace más flojos y de pronto nos evade o no nos permite mirar muchas cosas, cómo funcionan, cómo se hacen, digamos que nos hacen flojos, pero es muy indispensable, es muy usable, se necesita sobre todo para ahorrarnos tiempos a la hora del desarrollo. Entonces lo dejamos ahí y le damos siguiente. Aquí le damos la ruta y le damos siguiente. Aquí me dice que el directorio no está vacío porque yo efectivamente ya tengo una instalación de SAM. Entonces yo le voy a decir, por el contrario, voy a decir que voy a abortar la instalación. Ustedes van a seguir todo el proceso. Al finalizar la instalación, a ustedes les va a pedir permitir el acceso del firewall, o sea, permitir la conexión, porque pues van a necesitar conectarse, y si el firewall bloquea esa conexión no va a ser posible que funcione el servidor ni de MySQL ni el servidor de Apache. ¿Sí? Entonces lo vamos a activar. Cuando ya terminen la instalación, esto les va a decir que si quieren arrancar, primero les pide el idioma en el que quieren ejecutarlo, que solamente tiene francés y español, y inglés y francés, perdón, y ustedes eligen uno de esos idiomas, y ahí mismo les va a pedir que si quieren ejecutar el control de SAM, y ustedes simplemente les dicen que sí. Esto por default va a quedar así. Cuando ustedes arranquen ese SAM control, el control de la instalación, para poder configurar y para poder ejecutar más bien los servidores, entonces tienen que darle start al Apache y darle start al servidor de MySQL. Si esos dos servidores no están arriba, no van a poder funcionar. Por ejemplo, si tenemos este deshabilitado, pero tenemos Apache, listo, accede a nuestra aplicación, pero cuando vaya a conectarse a las bases de datos con las que estemos trabajando, no va a poder funcionar, ¿cierto? Y si fuera al contrario, que estuviera activo este y este no, pues peor aún, porque no va a poder mostrar en la página nada, porque el servidor no va a poder hacer la ejecución del código y solicitársela. O sea, si no hay ese servidor que es el que se encarga como de puente entre el cliente y el intérprete de PHP, no hay conexión. Si eso no sucede, entonces deben estar activos estos dos siempre, siempre tienen que recordarlo, y en caso de que apaguen el computador, lo vuelvan a encender y vayan a hacer alguna prueba, vayan a programar, deben ejecutar
es ese servidor, de ejecutar los dos servicios, el de Apache y el de MySQL. Eso por un lado. Bueno, esto ya lo puedo cerrar. Este Sublime Text, en realidad este sí es la instalación, es muy simple. Solo tiene que decirle ejecutar como administrador. Este ya lo tengo instalado, pero lo voy a volver a instalar. Sublime Text y siguiente, instalar, y eso lo hace de manera inmediata. Ya, eso no demora nada. El otro sí, este SAM sí es un poquito más demorado, pues porque tiene muchas más características, muchos más componentes que se instalan. ¿Cómo probamos y sabemos si ya está instalado? Si ya está instalado, simplemente lo podemos hacer entrando a localhost, así tal cual como lo estoy escribiendo. Al darle enter acá o al entrar a esa URL, dentro de eso hay un archivo que se encarga de generar una redirección a otra carpeta para mostrar un archivo que muestra, digamos, una información de bienvenida de eso. Sí, es esta, ahí está. Si miramos eso que les estoy diciendo yo ahorita, vamos a mirar un poquito dónde queda la ruta de instalación de ese SAM. Eso queda en la unidad C siempre, si no le cambiamos la URL, la ruta de instalación a la hora de instalar, va a quedar ahí, en el disco principal, sí. SAM. Y nuestras aplicaciones siempre van a correr dentro de esta carpeta htdocs. Esa tienen que tenerla muy en cuenta, porque siempre todos los proyectos que vayamos a hacer deben ir dentro de esa carpeta htdocs. Para mostrarles un poco, bueno, aquí le voy a decir abrir, le voy a decir que seleccionar un programa de los instalados. Esto porque pues, bueno, podría hacerlo con ese, pero voy a buscar otro. Voy a buscar Sublime Text, el que acabo de instalar, para mostrarles algo de lo que les estaba diciendo ahorita. Este es, y esto lo voy a decir que usar siempre para abrir los archivos PHP. Y aquí vamos a ver una cosa, vamos a ver algo que era lo que yo les estaba mostrando al comienzo, cuando les dije que había una redirección a un archivo. Esto es lo que está haciendo la redirección. Aquí le está diciendo que genere un header y que vaya a una dirección, a una URL, que le agregue dashboard. Si miramos, por ejemplo, acá, por eso, esta es la ruta que está marcando acá. Aunque yo le haga clic aquí en localhost, él me redirecciona a eso, y eso lo está haciendo precisamente con PHP. Aquí ya podemos ver algo que vamos a ver más adelante. Podemos ver, y es esto. Esta es la sintaxis básica de PHP. Un signo menor que, un signo de pregunta, perdón, hice algo mal, arrastré algo, y luego la palabra PHP. Y para finalizar el script se hace con un signo de pregunta, cerrando un signo de pregunta igual que al comienzo, y luego el cerrar, el mayor que. Y esas son las etiquetas. Todo esto que está dentro de esto es código PHP. Lo que quería mostrarles era eso, que es lo que hace el redireccionamiento, porque uno siempre escribe aquí para probar es localhost y se vaya. ¿Por qué? Porque hay un redireccionamiento a través de PHP que hace que cargue esa página por default siempre que uno entre aquí a la raíz, si no especifica un proyecto ya creado, ¿cierto? Más adelante vamos a ver eso. Bueno, eso es todo por hoy. Yo creo que ya ha quedado claro cómo es la instalación. Digamos que este es apenas el comienzo de este curso y vamos a hacer grandes cosas. Yo creo que sí, estamos preparados para hacer cosas grandes. Y cuando tengan instalado esto, entonces si tienen algún problema, si necesitan la licencia de Sublime Text para que no les muestre un anuncio que suele mostrar ahí siempre que uno ejecuta el programa, porque no está licenciado, porque es de pago, ¿sí? Entonces me dicen y yo les paso la licencia. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy, muchachos. Vamos a hacer grandes cosas, vamos a trabajar sobre el proyecto y vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Vamos con todo, muchachos. Espero no haber sido un poco cansón y repetitivo con lo que les dije. Y bueno, bienvenidos todos, vamos con todo.